Seguimos en esta tertulia de jueves 31 de marzo de 2022, última tertulia de marzo con Esteban Valenti, Daniel Superviel, Cecilia Aguiluz y Martín Couto. Seguimos, vamos a los ecos del referéndum ahora, pero yendo a los números. El domingo, en el referéndum sobre la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, la papeleta del no se impuso en 16 departamentos y la del sí en 3, Montevideo, Canelones y Paysandú. En la capital, el sí triunfó con el 55,9% de los votos. En Canelones lo hizo con 53,29% y en Paysandú con 52,99%. En los otros departamentos triunfó el no y en algunos casos con diferencias importantes. Por ejemplo, en Rivera la papeleta celeste obtuvo el 74,59% de los votos. Otros departamentos donde el no votó singularmente bien fue Artigas. Allí la papeleta celeste obtuvo el 67,8% de los votos. Situación similar se dio en La Valleja, donde el no triunfó con 64,78%. Cecilia, tú sugerías analizar el mapa político post-referéndum y las diferencias entre las preferencias en el interior y la capital, ¿no? Sí, yo creo que hemos discutido mucho acá y se ve claramente, sobre todo en la última elección y ahora en este referéndum, que hago la simetría porque también lo han hecho todos los politólogos. Se ha dado que todos discutimos sobre la gran polarización que hay. Hay dos bloques en este país y esos dos bloques se ven con mucha claridad. Pero yo quería agregarle el elemento de que además de dos bloques hay un tema territorial y que me parece no menor, por lo tanto pretendía hacer esa discusión, ¿no? Como una consolidación de la zona metropolitana con una identidad de voto y una relación en el interior con otra identidad de votos, que en este caso, por ejemplo, se da la particularidad de Paysandú, pero yo creo que además hay otro que vota el sí, por ejemplo, y que de gana Salto. el sí por mismo. Y de Sí, Salto. pero justamente iba a eso, Esteban, quería hacer este planteo, y es que de vuelta se empieza a dibujar un mapa que es metropolitano y litoral, ¿no? Que tiene, digamos, una mayor paridad. Y después toda la zona que tiene que ver con la frontera con Brasil, que en realidad hay una gran diferencia de no, que termina emparejando un poco también la votación porque la diferencia es muy grande. Pero creo que hay una lectura territorial. Y bueno, yo un poco me preguntaba, ¿no? Si tenemos dos países en uno, y eso es lo que quería plantear, porque ya no es una coincidencia, es un tema que se da, es un tema de números, y que repite bastante similar a lo que fue la elección del 19, que fue una elección, me refiero específicamente a lo que fue el balotaje. Interesante el enfoque de Cecilia, a ver cómo lo ven ustedes. Sí, yo comparto bastante de lo que dijo Cecilia. Creo que hay una primera advertencia y es uno puede hacer análisis, y es cierto que los politólogos lo han usado, equiparando, sobre todo, creo que lo que tenemos que tener más precaución es equiparar el voto del sí al Frente Amplio. Porque otros, hablando en términos del sistema político, otros partidos menores y en términos de caudal electoral muy chicos, pero también hicieron campaña y llamaron a votar por el sí. Otros votantes votaron por el sí, que tal vez en una elección, y sobre todo cuando el Frente Amplio tuvo que enfrentar en sus campañas donde iba peor, donde había más gente enojada, eso se nota, esa diferencia entre quienes pueden haber apoyado el sí y los vota el Frente Amplio. Pero sí creo que en términos de sensibilidades, de maneras de ver la política, el mundo, en términos de algunos a priori ideológicos, conceptuales, creo que hay, sí. Yo diría que hay como 40% bastante consolidados y el resto que se mueve. Y en eso comparto, sí me parece un buen ejercicio la comparación. Y creo que eso implica desafíos grandes para quienes en este caso estaban dentro del no y dentro del sí. Está claro, y el Frente Amplio lo ha diagnosticado mucho, y creo que todavía tiene que pensar mucho más en cómo encontrarle la vuelta a la cuestión de
su escaso caudal electoral en el interior, que eso expresa otras cosas. O sea, el problema no es, entonces ¿cómo hacemos para subir la votación? No, eso lo que está expresando es que vos tenés problemas para comunicarte con la gente en esos lugares, tenés problemas para conectar con sus problemas, valga la redundancia, y para plantearle una manera de ver el mundo que permita encontrar soluciones, ¿no? Así que antes de buscar el voto, antes de buscar por qué... Es que el voto es como la expresión, es el indicador, digamos. Primero tenés que conectar. Claro, lo que indica son otras cosas. Y además en muchos lugares en donde... A ver, viendo algunas mediciones como de la conversación pública, etcétera, bueno, hay lugares, por ejemplo, del interior, un montón de lugares, donde el problema de la seguridad ya estaba siendo vivido como un problema grande. Y sin embargo, fue un tema que usó la campaña del no para defender la luz, ¿no? Y sin embargo, los problemas de seguridad en muchos lugares del interior se sienten. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que vos no lográs del todo conectar con determinadas sensibilidades, teniendo en cuenta y poniendo un gran pie de página que es, por ejemplo, el peso de las tradiciones. Es decir, el país no empieza en cada elección o en la campaña electoral. Hay tradiciones que son de décadas, hasta de siglos, en donde gobierna prácticamente el mismo color político. Entonces, y creo que para la coalición multicolor, el desafío está en Montevideo y en la zona metropolitana. Y además, vamos, si quieren, podemos dividirlo, capaz. ¿Les dale, parece? Perfecto, sí. Ya hablamos primero de lo que decía Martín de la campaña del sí consolidada y con el planteo que... O retomás capaz el planteo que hacía Cecilia, Daniel. No, a ver, reflexión en voz alta, un tema muy amplio. O sea, que Uruguay tiene dos visiones y dos bloques, eso es evidente. No contradigas a la calle. ¿Qué dice la calle? No, estabas en Dubái. La calle dice que él no ve que hay dos países. Bueno, yo veo que hay dos bloques y hay un solo país, pero hay dos bloques claramente que tienen miradas diferentes. Ahí lo arregló. Bien resuelto. Y que está bien que así sea. El gran tema de fondo, y ahora que se viene la discusión de la reforma de la seguridad social, que todos saben que hay que hacerla, es el tema cómo dialogan esos dos bloques para poder encontrar una solución con la mayor base posible que sea buena para los uruguayos. Yo creo que ese es el desafío. O sea, que haya dos bloques a mí no me asusta. Sí me asusta la calidad del diálogo. Y con respecto a lo que plantea Cecilia del interior, Montevideo, que si hay dos países... No, yo no creo que haya dos países bajo ningún concepto. Sí, porque hay muchísima gente del interior que vive en Montevideo y hay muchísima gente de Montevideo que vive en el interior. Yo creo que hay dos miradas diferentes y que así como Martín dice que le cuesta mucho al Frente Amplio en algunos lugares del interior entrar y conectar con los problemas de la gente, también a los partidos tradicionales le cuesta mucho conectar con esa identidad montevideana o por ahí metropolitana del sur, que hasta ahora no se han realizado proyectos sólidos de propuestas montevideanas. Ahora Laura Raffo está tratando de hacer algo con el Centro de Estudios Montevideo, que aparentemente se están tomando en serio lo que es la problemática de Montevideo y tratar de proponer un modelo diferente al modelo ganador, que es el modelo del Frente Amplio en los últimos 35 años, y me parece que por ahí va la pulseada de la política, y está bien interesante que los partidos tradicionales se arroben y se apropien de los problemas montevideanos y que así que el Frente Amplio comprenda mejor al interior de la República, que yo que tengo una pata en cada uno de los lados, me crié afuera, hasta los 10 años vivía afuera, etcétera, y bueno, viajo muchísimo afuera, o sea, a veces entiendo la cabeza urbana y entiendo la cabeza del interior, y a veces me doy cuenta que no se entienden entre los dos. Cuando vos ves algunos comentarios de un lado y del otro, decís, son dos mundos que no se tocan, por falta de conocimiento, a mi juicio, y por mucho prejuicio. Y por mucho prejuicio. Y un detalle que va a ser polémico, porque estamos acá para ser polémicos, toda la discusión que hay en torno al carnaval y todo lo que mueve el carnaval, ¿no? El carnaval, un movimiento eminentemente urbano, de Montevideo sobre todo, algo de Canelones. Ahora no. Esteban. Artigas tiene un carnaval. Pero son dos tipos de carnavales diferentes. Yo hablo de las murgas y de concurso oficial. Una cosa son los desfiles y los bailes en la calle, y otra cosa es la murga como concepto. Eso generalmente viene ¿Cómo vas a decir que es un monopolio de Montevideo el carnaval? Vos tenés que mandar la murga a todos lados. Bostana está muy contento con esto. Perdón, la palabra no fue carnaval. Quiero decir todo el movimiento que se genera en torno a los tablados durante un mes y medio. No hablo de los desfiles de las llamadas y todo ese tipo, hablo de la otra parte del carnaval, la que se institucionalizó, digamos, ¿no? Que bajan mensajes todo el tiempo, que tienen una preponderancia en la prensa casi como el fútbol o como la vuelta ciclista. Que vende más entradas que el fútbol. Probablemente, pero mucho también más. Digo que los festivales de folclore del interior mueven casi más gente que el carnaval en Montevideo.
Montevideo y no tienen la misma llegada a la prensa y a las cosas. Entonces también ahí hay una mirada diferente de cómo el Uruguay aborda este tipo de fenómenos culturales que también tienen su traslusión en la política. Entonces todo eso da para pensarlo y ponerlo en esta conversación que inicia Cecilia. Hay quien plantea también, dice, Ernesto dice, no menos importante es mirarlo por edades también. Que ahí se ve una tendencia. Todavía no hay información detallada. Es verdad, Bueno, pero hay alguna ya hay por circuitos. ha sacado alguna, ¿no? Por circuitos. Sí. En base a promedio de edades por Promedio de edad. circuitos, Bueno, ¿no? sí, hay que analizarlo muy detallado. Yo, para que nadie se ponga nervioso, yo voy a reconocer en primer lugar que perdimos. Yo entré en la campaña para que se anularan 135 pésimos artículos de la LUC. Por lo tanto, quedan esos 135 artículos y es lo que a mí más... Porque además no son malos para los que votaron sí. Son malos para todo el país. Y ya van a empezar a verse. ¿Tá? Por lo tanto, yo desgraciadamente quiero reconocer eso. Además, yo no fui a la campaña para tratar de mejorar la performance. ¿Tá? No lo hice nunca, ni cuando estábamos en la lona. Entonces, por lo tanto, lo quiero decir bien claro. Segundo, yo lo que no entiendo es una cosa. En las próximas elecciones, ¿se van a presentar en todo el país todos juntos? Una pequeña pregunta, ¿no? Porque acá hacen la comparación de una sola fuerza política con aliados sociales, etcétera, con la cual quisieron discutir todo el tiempo, sacándole el carácter cívico a la batalla, y ahora en el análisis ponen el Frente Amplio con el balotaje, etcétera, y del otro lado 5 partidos, pero los 5 partidos, es decir, los partidos van a ir juntos en Salto. ¿Quién dice que van a ir juntos en la elección nacional? Voy a dar un dato pequeño. Si este resultado se hubiera dado en una elección nacional, el que sacó el 48.9% de los votos se queda con la mayoría parlamentaria. Por lo tanto, tiene ganadas las elecciones. Y yo creo que está bien, uno puede no hacerlo, pero ya insisten tanto con que el bloque de los 5 parece que va a ir junto a las elecciones y del otro lado va a ir al Frente Amplio. No va a pasar. Por eso hay corcoveos, por eso se tienen que preocupar los colorados, por eso se van a preocupar los cabildantes. Esa es una realidad. Por eso en Salto, Lima perdedor. Lima tuvo mucho menos votos de lo que sacó en las elecciones, en este referéndum. Se fue mucho más amplio. Entonces, eso es una primer cosa, analizada politológicamente. Pero es además decir, te agrego. comparen cosas. Cecilia te quiere agregar algo, pero no la estás escuchando. A ver, Sí. ¿decís, Cecilia? No, es que comparto tu lectura y agrego que en Salto, en realidad, quien pierde más del 7% termina siendo la coalición si la ves monopólicamente. Por eso yo, cuando arranco el análisis, digo, voy a hacer la similitud porque la están haciendo los politólogos y también, en definitiva, se terminó haciendo por el espectro político. Pero, o sea, no hay un paralelismo 100%. No, por eso hay un paralelismo de bloques ideológicos, quizás, pero no un paralelismo de estructuras partidarias. Y acá en Salto, por ejemplo, el ejemplo es como tú decís, con el agregado de que si te vas de la elección de octubre del 19 a la elección actual, en realidad son más de 12.000 votos lo que se perdió. O sea que que aumentó en realidad la opción. Bueno, yo hice eso de un análisis politológico, no de un análisis estrictamente político. Y eso que yo de politólogo tengo poco, ¿no? Porque para poder, digamos, pasar esa categoría hay que tener un cierto grado de neutralidad que a mí me falta por unanimidad. Ahora, el tema de los resultados, también hay que leerlos en los departamentos. La izquierda no tiene otra alternativa en el futuro que plantearse una relación con los sectores rurales, con los sectores semirurales, con los sectores urbanos del interior que tienen una relación con el mundo urbano diferente, y con la organización política del país. Muy diferente, no por los votos. No por los votos. Vamos a dejar. Ahora el mundo en el Uruguay va a tener una referencia casi exclusiva. Mirar los resultados de los votos. Muchachos, ya está bien. El referéndum dejó sus lecciones. Aquí hay que mirar los grandes problemas estratégicos, culturales, ideológicos. Es decir, acá
sabiendo que van a jugar factores de la vida real, la seguridad, los precios, todo eso. Además de eso, yo no me puedo basar en que mi proyecto, que yo soy de izquierda, creo que lo demostré una vez más, ¿no? Que yo soy de izquierda, porque hice una campaña en lo que a mí me atiende, porque lo fundamental lo hizo la gente. Yo no soy de los modestos que siempre dice que fueron los equipos y la gente. No, lo que yo hice, yo lo sé. Pero yo no hice una campaña lengue-lengue, es una campaña sobre los temas que había que hacer, porque esto era una batalla ideológica. Era una batalla ideológica sobre el tema de la seguridad. Era una batalla ideológica. Y entonces, no se trata de una batalla ideológica sobre ideas abstractas, es sobre la organización del Uruguay. Si las fuerzas de alternativa no cambian profundamente dos cosas. Una, su oposición, que es muy débil. Muy débil. Está bien, estaba la pandemia, se terminó la pandemia. Ahora tienen que pensar realmente de otra manera. Segundo, su relación con el interior, no electoral, y no solamente para conseguir cargos, sino por una cosa mucho más importante. Había un planteo... Para gobernar, termino con esto, para gobernar. El Uruguay necesita una relación entre la ciudad, el presupuesto nacional, los recursos para la infraestructura digamos, de toda la logística, la producción. Los centros de desarrollo no van a salir de otro lugar que no sea de un cambio en ese sentido. Y yo creo que todos lo tenemos que plantear, todos. Ahora, y vamos a ver quién lleva la mejor propuesta. Por supuesto, yo arranqué esta tertulia diciendo lo que vos decías recién, ¿no? Que faltan 3 años para las elecciones y que hay que gobernar. Y vos dijiste, no me acuerdo, que inmediatamente... Y hay que comer. Que coincidimos, ¿no? O sea, pensar en las elecciones, los 4 años que duran, es una locura para el Frente, para el Partido Nacional, para cualquiera. O sea, que hay que gobernar y hay que gobernar bien, que es la principal credencial para que te reelijan, o para seguir en el gobierno, o que tu proyecto político prospere y concite el apoyo de la gente. Y en ese sentido, Esteban, y tengo la obligación de decir 135 artículos que fueron nefastos, muy malos. Yo creo que no. Yo creo que fueron 135 muy buenos y necesarios precisamente para el avance de las libertades y para el avance de la seguridad de la gente y para el avance de la educación y de la gobernanza de la educación. Coincidimos en que ahora no se va a ver, ¿no? Ahora sí, ahora hay más excusas, ya está. No hay más excusas. Están los 135 artículos aprobados, por suerte, por la mayoría de los uruguayos que le respaldaron la gestión de este gobierno. Entonces yo creo que eran necesarios. Y debo decirlo acá, con la picardía que aprendí de vos, Esteban, conozco gente de izquierda que me dijo, ustedes tienen que hacer reformas que nosotros no podemos hacer. ¿Ah? No voy a decir los nombres y los apellidos, pero me lo han dicho. Así que entonces yo creo que en el fondo este resultado donde los que perdieron... Ustedes van a hacer reformas que la izquierda no haría. Bueno, pero hay reformas que eran necesarias, que ustedes no las podían hacer por esa convivencia que tienen con el sindicalismo, no sé cuánto, que hay que hacerlas por el bien del Uruguay, y eso lo sabe todo el Uruguay. No seas mal. Sí. Está muy interesante el punto que están planteando. Me pregunto, nos fuimos del planteo de Cecilia, pero... Yo quiero volver al planteo de Cecilia, pero hay un punto y es, cuando lo más fácil es diagnosticar que algo precisa cambios. Es como que yo dijera ahora, el problema es que las reformas que va a hacer el Partido Nacional y sus socios tienen que ver con su amistad estrechísima con el mundo empresarial, ¿no? Que lo mismo que dijo Daniel, pero al revés. Me parece que dicho de una manera brutal que nunca había escuchado, de que el presidente de la República era empleado de los grandes estancieros. Lo dijo vos no estabas, pero lo dijo así, con esta palabra: somos sus empleados. ¿Ah? Pero a ese nivel. Lo dijo en la Expo Activa de Soriano. Si quieren, vayan al País. Yo creo que a mí me interesaba sobre el planteo de Cecilia anotar 2 cosas. Hay una situación que tal vez es lo que se ve, creo que en el litoral ahí es donde uno puede encontrar más competencia y esta cosa de va para un lado, va para el otro. De hecho, los cambios en los signos de los gobiernos... Soriano votó muy bien. Tanto en Paysandú, claro, como en Salto, me parece que ahí indican, esa es una situación. Creo que, y viéndolo desde el lugar... de la izquierda y del Frente Amplio, creo que hay otros lugares, también en el caso de la coalición multicolor le pasa en otros lugares, hay otros lugares en donde el problema es superar una situación de hegemonía. Es decir, una situación en donde para entrar en la discusión, para hacer una opción, tenés un laburo muchísimo más difícil. En otros lugares, como en el litoral, estás en la discusión, ¿no? Entonces ganás, perdés, te puede ir mejor, peor. Pero
creo que hay lugares. Vos haces un paralelismo con lo que le pasa a los partidos tradicionales para entrar en Montevideo, con lo que le pasa al frente en Rivera, Artigas, todo eso. Que además lo conozco porque tengo familia en Rivera y tengo el hijo de una prima muy chico, adolescente, todavía no vota, pero que milita todo el tiempo y está como, claro, ¿viste? Y el gurí estaba entusiasmado porque vio más gente del sí y después ve los resultados y no lo puede, es inentendible. El acto, Así que ahí el acto del sí de la discusión, fue el como... doble del acto Entonces, del Partido Colorado en Rivera. Creo que pensándolo en términos de opinión pública, primero tenés que resolver no ser tabú, que eso es como la contracara de la hegemonía, cuando lo Ya otro... no es tabú en ningún lado. Cuando en el sentido de No es esto, tabú. de no entra en Cuando la tenés discusión. 35% de voto, excepto Rivera, no sos tabú. Bueno, estoy hablando del caso de Rivera, pero lo otro es como bastante aproximado. Ahí hay una cosa, un desafío que tiene todo el mundo en distintos lugares, que es cuando la situación es de hegemonía, al punto de hegemonía cultural, social, ideológica, etc. Lo otro es que me parece que no hay una solución. O sea, si alguien después de esta discusión dice, entonces vamos a ir al interior y vamos a hacer que los dirigentes nacionales, que en realidad son... Hay un oyente que te planteaba eso. Son muy montevideanos. Ahí hay un problema. El primer problema es que no hay caudillos locales, decía una dirigente. Sí, pero yo no sé si el primero, porque es un fenómeno tan grande y con tantos problemas. Hay uno que es ese. Hay otro que es cómo integramos en la discusión, y ahí le pasa a todos los partidos políticos. Hay 17 problemas. Si somos honestos. No un problema. No, claro, pero además, si somos honestos, ¿cómo integramos en la discusión 19, nacional? porque Canelones y Montevideo también. Claro. Cecilia estaba hablando. Sí. No, lo que digo es, en la discusión nacional, y a todos nos pasa, les pasa a los medios de comunicación, que los canales de televisión abierta que se dicen nacionales son montevideanos y hablan de Montevideo, el área metropolitana, con suerte. Entonces, me parece que ahí hay otra cuestión, y lo que sí creo es que una vía para pensar cómo avanzar, por lo menos en el caso de la izquierda, es cómo construir en esos lugares perspectivas para el desarrollo, que se planteen cosas radicalmente distintas a lo que pasa ahora. Es decir, que se planteen saltos en la calidad de vida de la gente, que sean muy ambiciosos y que se propongan cambiar la calidad de vida radicalmente. A ver, vamos con Cecilia. Dale, perdón, me colgué. No, yo lo que quería decir Que es fue que la que no tiró son el tema. Sí. Vamos a volver a Que ella. no- Hacete cargo, Cecilia. Hacete cargo, a ver. que quizás no sé, es que lo que pasa es que en realidad lo tiré para pensar, porque me parece que no es menor que tengamos esta cuestión territorial que se viene dando. O sea, es un dato de la realidad, y me parece que si votaste al sí, si votaste al no, si sos dirigente del sí o del no, esta es una realidad que hay que observarla desde la óptica que sea, pero observarla desde los mismos datos. Y los datos indican que esto se viene repitiendo. Entonces yo lo que decía cuando decía Esteban, que Martín estaba hablando y Esteban decía, son 17 problemas. Yo digo, son 19 problemas. Porque también es para la coalición entrarle a Montevideo y entrarle a Canelones. Mirá. Y entonces, depende del lado que lo mires, si del sí o del no, pero la realidad es que estamos enfrentados a un país que tiene como dos visiones que están instaladas en territorio, y a cualquiera le queda difícil ingresar. No son 17, son 19. Me da esa sensación. Yo no Esteban sé me cómo hace queda me dice que Montevideo. no, que el problema lo tenemos nosotros con 17. No, yo ahí discrepo con Esteban, así lo No, explico un poquito. de Porque última, el problema lo tiene el frente con 17 y nosotros con 2. Entonces, yo creo que nosotros, por lo menos el Frente tiene 19 problemas. Son 19. Porque esto de convertir la discusión realmente en nacional implica entonces recuperar la dimensión departamental de Montevideo. O sea, dejar de asimilar lo montevideano a lo nacional también implica para el Frente Amplio que recupere la dimensión departamental de Montevideo. Entonces decir, sí, son 19 problemas. O muchos Bueno, más, eso ¿no? es un buen punto. Y yo quiero recordar, perdonen que me venga a la memoria mi amigo Andrés Abt, que era alguien que desde la política en Montevideo y militando en ¿Cómo Montevideo... se nota su falta? Te lo digo, ¿eh? ¿Cómo se nota su falta? Sin por ahí esa estrategia por ahí conceptual que habla Martín, con su trabajo, voto a voto de la Pero tenía hormiga, mucho le de estrategia decía, conceptual. Obra a obra. Sí, pero no era... Mucha no era- cabeza, quiero Él decir. tenía mucha Daniel, cabeza, pero Daniel. no era el Partido Nacional con Ah, la no, cabeza de Daniel, no, primero más que voto a voto, obra a obra. obra, y estaba en todos lados, y era un tipo que realmente amaba lo que hacía, y se bueno, al terminó. final los buenos políticos son los que están empapados en su entorno, ¿no? No los que van cada tanto, saludan y se van, ¿no?